Ya algunos nombres me son conocidos, aunque las cámaras no estén activas. Alex, mucho gusto en verte otra vez. Miriam, también. Hola, qué gusto volver a verlas. Me da un enorme placer tener el privilegio de tenerlas nuevamente por aquí. Eh, Antes que nada, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues justamente para empezar esta sesión, créanme, es una sesión muy interesante con puntos muy concretos acerca de la aplicación de Healy en este ámbito de lo que es el sueño, el descanso. Así que va a estar interesante. Pero para empezar, si me permiten, yo en lo personal, pues soy creyente, entonces yo quiero encomendarle esta sesión a Dios nuestro Señor, sea la concepción que tengas tú de Él, de tu Creador, de el origen de todo, pero voy a pedir porque todos y cada uno de nosotros tengamos la sabiduría, la iluminación eh, para darle el mejor pues aterrizaje a todo este conocimiento y que seamos capaces de llevar todo lo que vamos a aprender a nuestra vida y a las de nuestros seres queridos de la mejor manera. Entonces, bueno, una vez hecho esto, ahora sí, muy buenas noches a todos. Por aquí ya vi que Miriam ya me saludó, así que bueno, ya nos saludó. Quiero entender que es para todos, así que buenas noches nuevamente y vamos a arrancar entonces con los contenidos. En este caso sí estamos hablando como tal de una capacitación con presentación y todo, así que les comparto pantalla, por favor, avísenme que tenemos de manera adecuada la, pues la vista de mi presentación y que el audio está funcionando correctamente. Cualquier cosa, por favor, pues me lo hacen saber, ¿va? Si hace falta, abran micrófono y me informan. Estando yo ya en este formato de presentación, yo no puedo ver lo que está pasando, así que simple y sencillamente pues me voy a arrancar con la presentación. Es un gusto nuevamente tenerlos aquí, de verdad. Me parece que el tema es muy interesante. Primero déjenme presentarme. Bueno, ¿por qué hago esto? Ya algunas de ustedes han tenido oportunidad de verme en otro tipo de capacitación. Pues bueno, hace pues más de 20 años comencé yo mi trayecto como coach en programación neurosemántica. Antes de eso había tenido yo una certificación en programación neurolingüística, pero bueno, el punto de partida para mí fue este y no un par de años antes. Cuando estaba yo en ese proceso escribí mi primer libro, que es este, Bailamos. Es un libro enfocado en la relación de pareja, en la interacción humana. Y bueno, la verdad es que aprendiendo de todo esto, desarrollé el modelo con el que trabajo actualmente y que es el que aparece justamente en los talleres de gestión emocional. Es sobre ese modelo que trabajamos. Y a partir de 2018 comencé yo a escribir estos libros para una editorial digital que se llama Bookboon. Es exactamente este modelo, pero enfocado en el ámbito organizacional, es decir, en las empresas. Ahí tienen ustedes pues todas las certificaciones, los cursos, etcétera, que me avalan y bueno, esa es la razón por la que yo estoy aquí. Y entrando ya en materia, pues déjame te planteo una pregunta interesante. ¿Has visto estas tiendas de conveniencia abiertas 24 horas, así como las gasolinerías, ¿no?
Maravilloso, ¿no? A cualquier hora puedes ir a comprar cualquier tontería, cualquier chuchería, lo que se te ocurra, ¿no? Y estas tiendas están abiertas 24 horas. Ok, ¿tendrá algún inconveniente? Pues probablemente. Y sin embargo, lo interesante es, ¿te has puesto a pensar que tu mente opera exactamente así? Tu mente está abierta 24 horas para lo que tú dispongas, pero también para lo que no, para lo que te guste y para lo que no, para lo que quieras y para lo que no. A todos nos ha pasado meternos en la cama y repentinamente empezar a tener de estos pensamientos intrusivos, ¿no? En el que la linda pasajera de acá adentro decide empezar a recordarnos una serie de eventos, de pasajes, de cuestiones, y simple y sencillamente no te puedes dormir, no puedes conciliar el sueño. ¿Qué necesitamos entender? ¿Por qué pasan estas cosas? Lo primero de lo que hay que hacer conciencia es el hecho simple y escueto de que somos entes biológicos. Es decir, hay una serie de cuestiones, tanto físicas como químicas, como biológicas, ocurriendo de manera simultánea en nosotros. Y eso tiene que ver con los mensajeros químicos. En la noche y para el descanso, pues deberían de ser los mensajeros químicos de la paz. Deberían de traerme ese descanso, ese sosiego, esa calma, esa tranquilidad para simple y sencillamente abandonarme y dedicarme a reponer energías, a reorganizar todas las experiencias del día, a procesar toda la información, es decir, mi mente debería de estar haciendo eso mientras yo descanso y duermo. Y sin embargo, lo interesante es, ¿siempre sucederá? ¿Hace cuánto que no tienes un despertar, una de esas mañanas gloriosas en las que realmente abres el ojo y dices, ¡oh, wow! ¡Qué maravilla! Me siento totalmente descansado, el cuerpo lo siento flojito, siento cómoda la espalda, el cuello flexible, bueno, me siento renovado. La realidad es que con los ritmos de vida que traemos en la actualidad, híjole, esto cada vez se vuelve más y más raro. Y por ahí no hay incluso quien evite la visita con algún tipo de médico y acabe empastillándose para lograr eso. Y la realidad es, ¿será la mejor manera de lograrlo? ¿Esto realmente nos funcionará? ¿O necesitamos voltear a ver realmente qué es lo que estamos haciendo acá adentro? Vamos a darle una repasada. Esto es material como tal del taller. Las próximas láminas que vas a ver es parte de lo que aprendemos en el taller. ¿Por qué? Porque es importante saber y entender que nuestra mente tiene un proceso. El problema es que nadie nos lo enseña y nadie nos platica de él. Entonces simple y sencillamente lo desconocemos. Tú y yo tenemos emociones a lo largo del día. Tenemos pensamientos y esos pensamientos nos hacen tener cierto diálogo interno. Ese diálogo interno nos lleva a ciertas emociones. De hecho, eso es básicamente el modelo. Y esas emociones basadas en nuestros pensamientos y nuestro lenguaje van a despertar actividades bioquímicas. Es decir, estas hormonas, estos neuroquímicos, neurotransmisores, van a tener entrada a nuestro sistema físico. Y esto nos genera una serie de sintomatologías. Es decir, cada uno de ellos hace algo particular y vamos a ver hoy estas sustancias no como las vemos en el taller, relacionadas a todo el cuerpo,
sino en concreto con respecto al proceso del sueño. Cada una de estas sustancias está en nuestro cuerpo. Necesitamos entender que nos guste o no, queramos o no, esto sucede. Más nos valdría comenzar a entender de qué va, cómo operan, cómo funcionan y comenzar a tener algún tipo de influencia o de injerencia en la producción de estas sustancias. La serotonina es una indolamina, ¿sí? Derivada del triptófano. ¿Qué es lo que hace? Pues entre otras cosas, hace un montón de cosas, pero regula el estado de ánimo, la calma, la satisfacción y promueve el sueño profundo. Es decir, esta sustancia es la que nos va a provocar el famoso estado REM, es decir, el de el movimiento ocular rápido. Las siglas vienen del inglés, Rapid Eye Movement, pero a esto se refiere. ¿Qué quiere decir? Que aquí el cerebro no es que esté dormido, el cerebro está activo, está funcionando, pero estamos en una fase de ondas, la vamos a ver en un momento, muy parejita, muy ecuánime, y eso nos da las condiciones para soñar. Y entonces, en este momento, durante esta etapa onírica de la noche, del proceso de la etapa de sueño, es cuando la mente comienza a reajustar las vivencias de todo lo que pasó durante el día o de lo que ha pasado durante X tiempo en mi vida y empieza a acomodar los recuerdos, a construir memoria y a darles un significado. ¿Ok? ¿Qué necesito entender de la serotonina? La serotonina es una sustancia inhibitoria del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Que esta sustancia frena a los procesos de conexión neuronal. Es decir, se conectan las neuronas sin disparar toda la química que suele dispararse cuando las neuronas se conectan. Es decir, hacen contacto, pero en santa paz. No hay ningún tipo de parafernalia química alrededor de ellas, ¿ok? Pero por el otro lado tenemos a la dopamina. La dopamina es una sustancia aceleradora, excitatoria del sistema nervioso central. Mientras que a la serotonina se le considera como la sustancia, como la hormona del placer, ¿sí? Perdón, de la felicidad. Eh, ¿Por qué? Porque esta es la que nos da esa contención. La serotonina, perdón, es la sustancia que nos hace sentir satisfechos, a gusto, saciados, plenos. Ya tenemos suficiente de todo lo que tengamos, de lo que en lo que estamos, y eso nos da un estado de calma, de paz, de tranquilidad. La dopamina hace justamente lo contrario. Por muchos años se le consideró la hormona del placer. Hoy sabemos que en realidad no genera placer. Lo que genera es ese deseo, digamos, ese empuje por satisfacer los procesos que nos dan placer. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay algo, por ejemplo, en ese menú navideño, pues oye, Navidad es una vez al año y no importa en dónde estés ni cuál sea la cultura a la que pertenezcas, seguramente hay un platillo que disfrutas enormemente de los que suele haber en esas fechas en casa. Y entonces la dopamina es la que ya comiste, técnicamente ya estás satisfecho, pero la dopamina te dice, oye, de esto nada más hay una vez al año, pide más. Y entonces la dopamina opera de esta manera
con respecto a cualquier ámbito. ¿Qué necesitamos entender durante el sueño? Cuando la dopamina está descontrolada, es decir, yo llego a la cama y traigo un exceso de este excitatorio neuronal, evidentemente me va a costar mucho trabajo dormir. Mi mente está hiperactiva y además hiperreactiva. Y entonces todo absolutamente me estimula. Me acuerdo de cualquier cosa y ¡puf! Algo se me dispara en la cabeza y estoy pensando en lo que va a haber mañana, en lo que debería de haber hecho hoy, en lo que quedó pendiente, en qué más hay que hacer, estoy conectado con un montón de estímulos. Entonces, hacen dos cosas diferentes, pero están presentes y están involucradas estas sustancias en el proceso del sueño. Necesito entender cómo funcionan, cómo operan. Si yo no tengo esta conciencia y evidentemente no estoy haciendo lo adecuado para promover o frenar o desaparecer, inhibir la aparición de una y de otra, pues voy a pagar las consecuencias en mi ciclo de sueño. ¿Puedo llegar a dormir con dopamina? Sí, claro, pero los lapsos del sueño profundo, es decir, de ese que mencionábamos, el REM, el nivel de sueño de movimiento ocular rápido, van a ser muy pocos y muy cortos. Y eso va a provocar que en las mañanas me levante sintiéndome sumamente cansado y fatigado. No voy a descansar como debería o como necesitaría dormir. Esto evidentemente tiene que ver con la energía que mi propio cerebro está manejando. Pero adivina quién da la orden de que esos niveles de energía se manejen. Yo, nadie más. ¿Ok? Otro de los que están involucrados en el proceso del sueño es el GABA, el ácido amino butírico. ¿Qué necesito entender de esto nuevamente? El GABA, ¿sí? el ácido gamma-aminobutírico, frena nuevamente, disminuye la actividad neuronal, regulando la respuesta cognitiva, es decir, voy a construir mejores recuerdos, más consistentes, mejores memorias. La noche para el cerebro no es un estado de paz, de calma, de quietud absoluta en la que quede inactivo. Es esa etapa del día en la que el cerebro se encarga de reevaluar todos los eventos del día para construir memorias, para construir significados, para construir conexiones entre esos eventos, en fin, todo lo que necesitamos para seguir operando al día siguiente. Cuando yo no tengo esto presente, voy a batallar nuevamente. Entonces, el GABA se dedica a frenar la actividad del cerebro. Por ahí tenemos a otro como la acetilcolina. La acetilcolina también tiene un rol estelar en el proceso nocturno del sueño. Esta nos va a ayudar en la producción de la melatonina, es decir, esta sustancia que justamente se encarga de regular el ciclo circadiano. ¿Cuál es el ciclo circadiano? Seguramente lo has sentido en más de una ocasión, pero debido a pues muchas cosas que nosotros mismos hemos generado, esto ya suele ser problemático. Antiguamente, quienes estaban en este planeta, pues las cosas eran muy sencillas. Comenzaba a oscurecer, el cuerpo comenzaba a sentir cansancio, el cerebro daba la indicación del sueño justamente con la producción de la melatonina y entonces nos íbamos a dormir. Y una vez que comenzaba a salir el sol,
esto se revertía, la melatonina disminuía y entonces nos comenzábamos a activar. Pero hoy en día esto es difícil. Nuestras luces artificiales han roto con estos ritmos naturales y entonces el cerebro batalla para conectar de manera adecuada con el ciclo circadiano. Necesitamos también entender que estamos yendo a contracorriente. Yo le estoy diciendo a mi cerebro que no haga lo que está programado para hacer y luego ando batallando con esto. La noradrenalina también es una sustancia que está involucrada en todos estos procesos oníricos. ¿Por qué? Porque la noradrenalina es la que va a estar presente en caso de que la dopamina sea excesiva y tengamos pesadillas. Entonces, nuevamente, y como vemos, todos nuestros neurotransmisores están involucrados y deberíamos de por lo menos tener una conciencia acerca de qué hacen y cómo operan. La realidad es que nuestro lapso de sueño es un lapso de reparación no solo para el cuerpo, sino para la mente y la conciencia. Nuestra mente se encarga justamente de elegir qué cosas, qué parte de la información se queda en el inconsciente, cuál en el consciente, cómo se va a trabajar esto, cómo conectan las cosas. Desafortunadamente, no sabemos mucho de esto y hacemos cosas que a veces no deberíamos. ¿Qué necesitamos entender? Bueno, esto que platicábamos ya, tenemos una fase no REM, es decir, no hay un movimiento ocular rápido durante esta fase de sueño. Ya estoy dormido, pero si alguien me viera, mis párpados están perfectamente quietos. Mi globo ocular debajo del párpado no se mueve. Esta es la fase no REM y va desde esta ensoñación, es decir, este momento en el que empiezo a entrecerrar los ojos, ya tengo sueño, ya me siento cansado, ya de repente pierdo conciencia y divago, pero todavía no estoy perfectamente dormido, ¿sí? Es más, probablemente ni siquiera he cerrado los ojos, hasta la siguiente, que sería ese estado de duermevela en el que ya comienzo a tener este proceso de cerrar los ojos, se me cae la cabeza, ya empiezo a tener lapsos de sueño interrumpidos, pero lapsos de sueño, el cuerpo me está pidiendo y me está avisando, me está diciendo vete a la cama, pero probablemente todavía no estoy ahí, o ya llegué, pero todavía tengo este estado de semiconciencia, hasta la fase en la que ya tengo este sueño relajado, profundo, ¿sí? Sin llegar a este movimiento ocular. ¿Qué hay que entender? Que con cada uno de estos cambios, el cerebro tiene unas ondas que van cambiando. Cuando estamos en la fase delta, estamos en esa etapa del sueño más profundo. Este es el sueño REM, tal cual. Aquí el cuerpo está completamente relajado, el cerebro está haciendo lo suyo y estamos teniendo un repaso de un montón de imágenes, de eventos, de significados que se están intercambiando dentro de la mente. Se están construyendo, se están administrando, gestionando, como lo quieras ver, pero la mente está tranquilamente concentrada en esa parte. En las otras formas de la onda, en el que comienza a cerrarse la frecuencia, es decir, hay más hertz por segundo, ¿sí? Tenemos las teta, las ondas teta, que van de 4 a 8 hertz, que es la relajación profunda, las alfa, que van de 8 a 13,
que es el reposo relajado, hasta llegar a la beta. En beta ya podríamos hablar de este estado de ensoñación. Ya hay un proceso de actividad cognitiva. Ya empiezo a estar consciente, oye, estoy consciente de lo que sucede a mi alrededor. Si hay un ruido brusco o fuerte mientras duermo, me voy a despertar. Si hay un movimiento repentino, me voy a despertar. Es decir, ya mis sentidos están procesando información conectados al cerebro. Ya cuando llegamos a las ondas gamma, que van de 30 a 100 Hz, ahí estamos en un procesamiento de información compleja. Es decir, aquí yo ya estoy aprendiendo algo, estoy atento a lo que está sucediendo a mi alrededor, estoy procesando la información y estoy aprendiendo de todo esto. Entonces, como ves, el cerebro no está en paz. En realidad el cerebro no descansa. Lo que sentimos como ese descanso es cuando logra desconectar al cuerpo y entonces todos los músculos se relajan. Esto necesita darse en fase REM, esa parte de la noche en la que llegamos a este sueño profundo y construimos todos estos significados desconectando al cuerpo, al físico, del cerebro. Y el cerebro puede trabajar sin preocuparse de absolutamente nada físico. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que más o menos estas fases REM se dan una vez cada hora. Es decir, por hora mi cerebro va a viajar desde el estado gamma hasta el beta, el delta, el teta. O sea, va a pasar por todos los niveles hasta llegar a esta fase REM una vez por hora. ¿Qué pasa cuando nosotros disminuimos la cantidad de horas que dormimos en la noche? Pues que simple y sencillamente le estamos disminuyendo la cantidad de descanso al cuerpo. Y muchas veces creemos o esperamos que no importa, con 5 horas tengo, yo ya estoy. El cuerpo y la ciencia dicen otra cosa, pero yo insisto. Y entonces hay días en los que duermo 4, hay días en los que duermo 3, procuro dormir 5, pero a veces me cuesta y entonces no lo logro y prefiero levantarme y ver qué más hago. Y, ojo, el cuerpo va a renegar. El sueño tiene mucho que ver con esto que ya hemos platicado. Nuestro cuerpo genera un campo electromagnético. Esto está comprobadísimo en la actualidad. Hay un montón de laboratorios y clínicas que lo han confirmado en distintos estudios. Nuestro campo electromagnético contiene toda la información de nuestro propio cuerpo, pero también de nosotros en otros niveles, entiéndase. Hay información mental, emocional, incluso espiritual en este campo, sí. Y entonces es importante entender que, por ejemplo, si estamos durmiendo con alguien, si tenemos una relación de pareja activa y compartimos el tálamo, el lecho, con una pareja, pues adivina qué, nuestros campos electromagnéticos están interactuando mientras dormimos. A todos nos ha pasado que repentinamente, si nuestra pareja o incluso si somos padres, está la conexión entre estos campos que aunque estén en otra habitación, siento cuando uno de mis hijos pequeños tiene fiebre o está asustado, tiene un mal sueño y me levanto a revisarlo. Así de poderosos son estos campos electromagnéticos.
Necesitamos entender que esto debería de ser incluso labor familiar. Necesitamos adquirir buenos hábitos de sueño, de descanso, de relajación para todos los miembros. Pero si yo no lo estoy haciendo, ¿cómo le pido o le exijo a algún otro miembro de la casa, de la familia, que lo haga, si el primero que no lo hace y no lo respeta y trae estos ciclos alterados y este campo electromagnético de cabeza, soy yo? ¿Qué? ¿Qué necesito entender? Que todo esto tiene que ver con las emociones. Nuevamente, hay un montón de estudios, pero quienes llevan la delantera en esto es un laboratorio que se llama The Heart Math Institute. Llevan más de 50 años trabajando con esto y la verdad es que es maravilloso todo lo que tienen. En términos de ellos, que ellos son quienes nos dieron la conciencia acerca de este campo electromagnético, esta pequeña burbuja que cada uno de nosotros proyecta y en el que está toda nuestra información, se habla de un campo de coherencia electromagnética, es decir, dependiendo del tipo de ondas, del tipo de frecuencia que estemos vibrando en ese campo, vamos a tener una alta o baja coherencia. Y esto corresponde a emociones. ¿Ok? Si yo me acuesto y me voy a dormir con emociones de baja coherencia, mi sueño no va a ser lo que debería de ser. ¿Eso qué quiere decir? Que deberíamos de evitar irnos a la cama con estrés, con ira, con ansiedad, obligación, culpa, vergüenza. Todas estas son emociones de baja coherencia. Evidentemente hay más, muchas más, pero creo que con esto te da una idea de cuáles son. La realidad es, si yo estoy todo el tiempo en este conecte, en este enganche de la responsabilidad, del compromiso, del cumplimiento, pues seguramente voy a estar estresado y las cosas no se me van a dar todos los días como debería. En más de un momento durante el día me voy a enojar, voy a pasar por malos momentos desagradables. Esto me genera ansiedad, culpa, vergüenza. Estas son las emociones de baja coherencia que generan un conflicto de comunicación entre el corazón y el cerebro. Y entonces el sueño se altera. No tengo un estado de sueño reparador. ¿Qué necesito entender? Que lo que hacen falta son emociones de alta coherencia. Y la realidad es, aquí es donde viene lo irónico. ¿Cuántas veces no elegimos ese momento de la noche para tener esa plática seria con la pareja, con los hijos, los padres, los hermanos, con quien sea? Porque es el único momento que tenemos para hacerlo. Nos va a pasar factura. Voy a terminar en un estado de baja coherencia y así es como me voy a ir a la cama. Necesito promoverme una conciencia sobre los estados de alta coherencia, el de gratitud, el de compasión, el amor, la bondad, la generosidad, que me van a generar un patrón de ondas sinusoides, es decir, lo mismo que sube la onda, la cresta de la onda, va a ser lo mismo que va a bajar el valle de la onda. Y la amplitud va a extenderse, va a expandirse. Y entonces estas suelen ser ondas muy amplias, con muy bajos hertz. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía es tranquila. Y esto permite una coherencia, una comunicación franca, atenta, armónica entre el corazón y la mente. Y esto nos va a llevar a un sueño mucho más reparador. ¿Qué necesitamos? Digo, francamente, no es muy difícil comenzar a averiguarlo. ¿Qué pasa
si evito cualquier situación que me altere antes de dormir. Pero no, muchas veces vamos, cenamos o tenemos esa charla o vemos ese programa trepidante lleno de excitación y emoción y cosas de esas, ¿no? Justo antes de irnos a dormir. Pues mi mente se va a ir en el acelere total. Entonces, ¿qué necesito entender? ¿Cómo operan estos neurotransmisores? ¿En qué estados del nivel de sueño intervienen? El GABA, el ácido gamaminobutírico, es muy alto cuando no estoy en fase REM, ¿sí? ¿Cuál es su función? Emocionalmente hablando, ¿cómo impacta? Apaga la ansiedad y relaja la mente. Por eso no se da en el REM, sino antes. Está preparando al cerebro para llegar al sueño REM. La noradrenalina se encuentra durante la fase REM en su nivel más bajo. ¿Por qué? Pues lo que platicábamos ahorita. El hecho de que no esté presente va a evitar que yo me acelere y que las experiencias negativas o desagradables del día se conviertan en pesadillas, se conviertan en un mal rato, oníricamente hablando, y estoy soñando cualquier cantidad de cosas locas, disparatadas, que me alteran, que me hacen despertar a medianoche sudando frío y que dices, ¿qué pasó? ¿Qué estás? Bueno, eso fue porque la noradrenalina estuvo presente durante una fase REM y entonces pues, ese procesamiento, esa construcción de memorias, de significados, pues simple y sencillamente dispararon procesos de miedo, de temor, de angustia durante la construcción de esto y acabó en pesadilla. La serotonina es estable cuando estoy en una fase no REM, pero también es muy baja cuando llego al estado REM. Y lo que veíamos, produce bienestar, me va a hacer sentir bien. ¿Por qué? Porque esa es su función. Pero la acetilcolina es la que se eleva durante el proceso REM. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es la que va a activar la imaginación y va a consolidar el aprendizaje. Es decir, voy a ver estas conexiones que consciente no veo, no encuentro durante esta fase de sueño gracias a la acetilcolina. Esto es lo que va a disparar estas fases de creatividad durante el sueño. ¿Qué es importante entender? Volvemos a los contenidos del taller. Si tú ya has estado en el taller, esto te es familiar. Este concepto, esta analogía que utilizo en el taller acerca del diálogo interno como tu cuento en la fogata. Es decir, hay una fogata en la que tenemos a un cuentacuentos que constantemente nos está narrando una historia acerca de los eventos del día. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Qué significado le di? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Fue agradable, desagradable, positivo, negativo, justo, injusto? Todas esas cosas se están manejando durante la noche y durante todo el día en este cuento en la fogata. Este diálogo interno, este cuentacuentos que me está repitiendo y me está hablando de manera tristemente inconsciente para mí porque no le ponemos mucha atención, pues simple y sencillamente me está dando acceso a toda esta información interna. ¿Qué pasa cuando yo no lo escucho? Cuando no le hago caso. Porque voy a tener noches de descontrol. No voy a estar consolidando los significados emocionales que debería de estar consolidando durante mis noches de descanso y por lo tanto, pues no descanso, no me relajo
y al día siguiente ando como loco porque no acabo de entender, híjole, soñé algo rarísimo. Es que estuvo loquísimo mi sueño y la verdad es que me levanté, ay, como cansadón, me duele el cuello, me tallo los ojitos y no sé qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no descansé. Necesito entender que el cuento en la fogata tiene todo el potencial narrativo de una película tal cual. De hecho, si te pones a pensarlo, eso es justo lo que hace la mente en tus sueños. Crea películas. ¿En cuántas ocasiones no te has despertado con estas imágenes de lo más raras, de lo más abstractas, diciendo, wow, ¿por qué vi esto? ¿Por qué soñé esto? ¿No? Estoy viendo interactuar a lo mejor en sueños a gente que ni se conoce o estoy en lugares que ni conozco, que nunca he estado, que mi cerebro construye todas estas situaciones, tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué necesito entender? Que si no tengo un control adecuado de mis emociones y de mis neurotransmisores, voy a tener sueños fragmentados, procesos. Vaya, estos espacios de sueño REM van a estar fragmentados en lugar de que se consolide y tenga 15 minutos por hora de sueño REM seguidos y que mi cuerpo descansa, se repone más. Voy a tener 5, 5, 5 y 5 en el que mis ondas, mis frecuencias cerebrales van a estar como locas, yendo, viniendo, subiendo, bajando, y esto se vuelve desquiciante. Esto tiene que ver con cosas incluso que me pudieron haber sucedido mucho tiempo atrás, claro. Esto se puede ir incluso a los traumas infantiles, por supuesto. ¿Me conviene seguir cargando con todos esos esqueletos en el closet? La realidad es no. Y es una de las razones importantes para invitarte a generar conciencia. ¿Qué tanto has trabajado en ti mismo? ¿Qué tanto has trabajado con estas situaciones que de una forma o de otra generaron una situación negativa? Una situación que no era la mejor para ti ni para nadie, pero que te sigue molestando. A lo mejor no de forma consciente. Y todos caemos a veces en esa trampa de decir, nah, es que ya lo tengo superado porque no me enoja, o ya no lloro cuando hablamos de este tema, o ya no me pongo sentimental. Ojo, si sigo teniendo noches de poco descanso, probablemente hay que volver a echar un vistazo porque ese monstruo sigue debajo de la cama. ¿Ok? Entonces, esto es algo que necesitamos entender. Esto tiene que ver con mis hábitos de sueño. ¿Qué necesito entender? Muchas veces, desafortunadamente, hemos crecido con el hábito de cerrar absolutamente todas las puertas y ventanas de nuestro cuarto para dormir. Ojo, necesitamos aunque sea una pequeña rendija abierta por la que se cuele aire fresco a nuestra habitación. Recuérdalo, nos guste o no, tú y yo al respirar generamos dióxido de carbono y el dióxido de carbono es tóxico. Entonces, si nos sube la concentración durante la noche, vamos a pasar una mala noche. Evita pantallas y estímulos visuales o físicos al menos una hora antes de dormir. ¿Qué quiere decir? Híjole, si eres todavía de estas personas a las que le encanta salir a correr en la noche porque no hay tanto sol, porque ya, ojo, esto le va a afectar contra todo lo que puedas creer a tu periodo de sueño. ¿Por qué? Porque tu organismo se va a activar. Mentira aquello de que es que voy a llegar más cansado y me doy un bañito y entonces duermo como bebé. Dormirías mejor
si dejaras ese ejercicio y esa activación para la mañana temprano. Pantallas, evítalas. La realidad es, deberíamos de dejar los celulares y las tabletas fuera de nuestro cuarto. Tenerlo, aunque sea cargando nada más, en el buró en la recámara no es muy buena idea. Evítalo. Y si tienes una pantalla de televisión en el cuarto y te duermes en cuanto la apagas, dices, ah, ya me voy a dormir, la apago y me doy la vuelta, nuevamente, trata de evitar pantallas en tu habitación. La habitación es para dormir. Establece rituales. La mente es un animal de costumbres, de hábitos. Tener un ritual que le indique que se va acercando la hora de dormir puede ser muy bueno. Le vas a ayudar. A lo mejor si estableces horarios fijos para la cena, para apagar la televisión, para rezar tus oraciones o para meditar o tener una reflexión, o a lo mejor comienzas a escribir o a leer. Estas son señales que son pequeños rituales para la mente y pueden darle la señal de que la hora de dormir se acerca. Esto la va a ayudar. Evita la deshidratación y las discusiones, es decir, no es mala idea que tengas una botella de agua cerca, en tu buró, a la mano. No es mala idea que lo último que entre a tu cuerpo sea un trago de agua fresca. Ojalá y sea agua viva, es decir, que tenga todos los minerales que necesitamos. Pero además de eso, no te enganches en discusiones. Si consideras que la noche es el momento ideal para ponerte a hablar con tu pareja acerca del presupuesto mensual, de los gastos, las deudas, de planear esas vacaciones o de ver quién le dice qué a los hijos acerca de la formación, la educación, te tengo noticias, probablemente vas a tener una noche muy poco reparadora. Y entonces, por esto mismo, durante las noches, promueve relaciones seguras. Despídete de tus seres queridos para la noche con un abrazo, con un beso, con una expresión afectuosa, cariñosa, que le haga sentir esa seguridad a todos los miembros de la familia en casa. ¿Qué te voy a recomendar con tu Gili? Evidentemente tenemos un módulo maravilloso enfocado directamente en el sueño. Estos 4 programas que los vas a encontrar bajo el nombre de Profesión Sueño, es decir, no viene solo como sueño, sino viene junto con profesión. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los aspectos profesionales son los que más nos estresan. Y este fue el criterio, digamos, para juntarlos y empacarlos en el mismo módulo. Pero aquí los tienes: sueño sistémico, descanso, sueño equilibrado y flujo fino. La realidad es, podrías correrte el análisis todas las noches antes de dormir y revisa cuál es el que te aparece. El más alto, por lo menos, víbratelo, aplícatelo tal cual con los diodos conectados, con los cables en el cuerpo. Esto te va a ayudar. Si estás teniendo este tipo de problemas y tienes cuestiones de insomnio o tu ciclo circadiano no se da de manera correcta, te cuesta trabajo dormirte en la noche, te cuesta más trabajo levantarte por la mañana, durante el día te da sueño a horas a las que no deberías. Bueno, esto son alteraciones del ciclo circadiano. Esto te va a ayudar a meterle un poco de orden a todo este tipo de situaciones. Pero no es lo único lo que acabamos de ver. Evidentemente hay una serie de aspectos emocionales, vivenciales, experienciales
atrás. Es mi vida y esto necesito aprender a manejarlo. ¿Qué te puedo recomendar? Conecta este módulo de sueño con otros como el Gold Cycle, ¿sí? En el que muy probablemente programas como el Release o el Balance me van a ayudar. El Relax, muy probablemente apoyarme y decir, bueno, ok, a lo mejor al mediodía me voy a correr el Gold Cycle, a ver cuál es el que me sale más alto, y entonces a mediodía voy con este. Me corro uno de estos programas, el de Relax, el de Release, el de Pure Energy, Bing, el que me salga más elevado, y entonces en la noche me voy a correr el de sueño que me salga más elevado. Voy a estar apoyando mi propio proceso onírico, mi propia noche, mi propio sueño. ¿Ok? Oye, ¿y qué otra cosa puedo hacer? Bueno, te puedo decir que en la mañana sería muy buena idea también el que te corrieras el, los módulos de nutrición digital, ese de mezclas. Muy probablemente estos procesos necesitan apoyo en la manera en la que estamos absorbiendo o no ciertos nutrientes. Ve que te sale. Córrete el de mezclas digitales nutricionales por la mañana, Gold Cycle al mediodía y sueño en la noche. Créeme, a la vuelta de un par de semanas tus noches van a haber cambiado. Si además de eso volvemos a estas experiencias, yo le empiezo a meter algo de equilibrio mental, ¿sí? También esto me va a terminar ayudando. Muy probablemente ando estresado, no me siento bien conmigo mismo, emocionalmente traigo por ahí algunas cosas atoradas. Bueno, ayúdale a esto. ¿Y qué te puedo decir? Que en algún punto selecciones esa tercera opción de resonance en el menú, ¿sí? Es decir, la morada, y te vayas a las frecuencias emocionales, es decir, a estos programas que me van a dar lecturas muy específicas acerca de cuáles son mis problemas. Es decir, con qué me estoy enfrentando yo en lo personal. Y esto cambia, pero lo hemos venido arrastrando toda la vida por regla general. Y entonces tenemos homeopatía creativa, tenemos flores de Bach y sales de Schussler. Y aquí vamos a hablar o nos vamos a encontrar más bien con la información en nuestro campo eh, electromagnético acerca de nuestros temores, de nuestras inquietudes, de nuestros miedos, de nuestras impaciencias. Léelo, córrete estos programas también y lee los resultados y sé muy honesto contigo mismo. ¿Por qué te aparece esa información? Si está apareciendo, créeme, Healy no se equivoca porque Healy no adivina, no interpreta. Healy lee en voz alta la información de tu campo electromagnético. Lo que aparece ahí es lo que está en tu campo electromagnético. Vamos a ver y vamos a encontrar información que muchas veces no nos gusta, créeme, así va a ser, pero es en donde hay que trabajar para que las cosas funcionen. Entonces, nuevamente, todas estas cosas las vemos en el taller, así que será un gusto poder trabajarlas contigo a lo largo del taller. Y bueno, para despedirnos, pues déjame te platico, hay promociones interesantes. Si estás aquí y no tienes todavía un Healy, hay cosas interesantes en este mes, ¿sí? Para hacerte de tu equipo. Y si ya tienes uno de los equipos y te gustaría, vaya, mejorarlo, créeme, hay cosas muy interesantes para que puedas hacerlo. Entonces,
Ponte en contacto ya sea con la persona que te invitó a esta capacitación hoy o con Fernando o conmigo directamente. Va a ser un gusto poder apoyarte. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Muchas gracias, usuario de Zoom. Adriana, muy agradecido también. Lupita, qué gusto como siempre. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Esta es la forma en la que nuestra propia mente genera esta conexión entre lo invisible y lo visible, lo intangible y lo tangible, entre mis creencias, mis emociones, mis pensamientos y mi cuerpo. Este es bien importante entenderlo. Muchas veces creemos que con ir a dormirnos le vamos a bajar el switch y todo quedó y ya. Mañana se me va a haber olvidado y mañana ya no me acuerdo y no. La realidad es la mente no funciona así. Entonces, vamos haciendo conciencia para que esto deje de pasarnos factura. ¿Alguna otra, o más bien alguna inquietud? Todavía nadie nos dice nada, pero aprovechenme, aquí estoy. Ok, me encanta que quede con esta claridad y que todo esto quede, pues vaya, tan claro para todo mundo. Si no hay dudas, si no hay inquietudes, información del curso. Ok. Neris, te pido un favor entonces. Ponme tu número telefónico para poder comunicarme. Va a empezar tenemos nuevamente el primer módulo para comenzar, para iniciar el jueves 18, es decir, la siguiente semana. Así que estamos justo a tiempo. Si están interesados, por favor, pónganme sus números y los vamos integrando a el próximo taller. Es un taller en el que vamos a ver todo, se te va a ayudar a identificar desde tus heridas infantiles, las heridas emocionales de la infancia, hasta cómo eso te ha llevado a generar ciertas conductas adultas. Yusif, un gusto. Y cómo esto, de una forma o de otra, influye en la manera en la que vivimos nuestra etapa adulta, cómo manejamos nuestros duelos, nuestros perdones, las decisiones, cómo generamos las interacciones en nuestras relaciones personales, en fin, todo eso está en el taller. Créanme, es muy interesante porque una vez que uno entiende toda la estructura del proceso emocional en la mente, uno empieza a ver con mayor claridad qué es lo que mueve a uno a responder de cierta forma en ciertas situaciones. Entonces, nuevamente, si a alguien le interesa, por favor, pónganme su número o pónganme en qué chat se enteraron de esta sesión para poder contactarlos o pónganme cómo aparecen en ese grupo. Oh, mira, mi querida Rocío, aquí estás, qué gusto verte. Ok, pues bueno, nuevamente, cualquier